Hola nuevamente a todos. Siguiendo con lo que comenzamos en el anterior video, que era la utilización de las ondas de sonido dentro de los expansivos, vamos ahora a explicar directamente en el motor cómo ellas actúan. Ya sabemos que las ondas de sonido se reflejan dentro del caño, dentro de los conos, ya sea de forma positiva o negativa, y van a influir sobre el movimiento de los gases. Los caños fueron como el santo grial de los motores 2T. Permitieron pegar un salto de potencia que los acercó y los superó a los motores 4 tiempos. Pero ustedes habrán visto que no todos los motores se les puso o se utilizó esa ventaja de los expansivos. ¿Por qué? Porque tampoco quedaron los motores 2 tiempos tan aplicables con esos expansivos al uso urbano. En pequeños motores, ciclomotores o scooter, el resultado no era del todo bueno, ya que si bien los motores con expansivos pueden generar muy buenos HP, una potencia muy importante, lo hacen en una gama de RPMs reducida. Entonces, si nosotros tenemos un ciclomotor que no tiene ningún sistema de transmisión variable, es decir, ni caja de cambio, ni un sistema por variador de velocidad, nosotros necesitamos que a las 2000 vueltas ese vehículo ya tire con fuerza, tenga par para salir. Y también necesitamos que el motor llegue a 6.000-7.000 vueltas, es decir, necesitamos 4.000 o 5.000 vueltas con una potencia utilizable, un par que nos permita arrancar y llegar hasta una determinada velocidad en uso urbano, en uso ciudadano. Los motores con expansivos obtienen muchísima potencia, pero en una gama reducida de RPMs. Entonces eso hace que sean muy prácticos, donde nosotros queremos hacer de ellos un uso más deportivo, o sea, motores tal vez con un poco más de cilindrada, donde realmente tengamos una caja de cambio para poderlo exprimir y entonces sí obtener rendimientos deportivos. Por eso es que, si bien hablamos de la revolución que causaron los expansivos, tampoco pudieron en el tiempo sostenerse, y por más válvulas que se le colocaron, válvulas mecánicas en que ya las vamos a ver, en los cilindros, en la salida de la lumbrera de escape, igual los motores al final teníamos que complejizarlos y sabemos los que nos gustan los 2 tiempos, que es muy lindo trabajar en ellos porque son sencillos, nos encanta el sonido, esos motores de varios cilindros son hermosos, pero siempre con algún talón de Aquiles en lo que se llamaría la franja utilizable de RPM. Así que vamos a entender mejor ahora cómo funcionan directamente en el motor los expansivos con esos dibujitos que no son muy lindos, pero bueno, trato de que sirvan para explicar. Ya habíamos repasado estos dibujos, ¿verdad? Se produce el encendido de la mezcla, hay un gran poder de energía haciendo girar el cigüeñal y llegamos al punto donde abre la lumbrera de escape. Vamos a detenernos en este dibujo que luego lo hemos hecho acá. Pues bien, estamos hablando que en el momento que abre la lumbrera de escape es que se produce el sonido. Ese sonido se va propagando a una velocidad que ya dijimos que era alrededor de 344 metros por segundo, dependiendo de la temperatura del caño, del medio donde se mueve, eso lo habíamos hablado. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? La onda se va propagando, pero a la vez el pistón va descendiendo. Llegamos
a el próximo dibujo, que es cuando el pistón ya alcanza el momento de apertura de los transfer. Lo habíamos visto en el anterior dibujo del anterior video. ¿Qué es lo que sucede? La onda, cuando llega a este punto, es cuando ella empieza a encontrarse con aquello que hablábamos de que era algo así como un final parcialmente abierto. Y se propagaba en dirección contraria, también contrario de signo. Ella era de presión y empieza a retroceder de succión, de vacío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo este recorrido tiene que ver también con el recorrido del pistón. Esta onda que se va ampliando y que va rebotando y va llegando de vuelta hacia la lumbrera de escape, tiene que tener un determinado tiempo que es el que va a coincidir con el momento que lo vamos a necesitar en la lumbrera, en el conducto de escape, para poder succionar los gases. Es decir, que ahí viene el primer cálculo. El largo de lo que sería el primer tramo recto del escape, que también después se le da un poco de conicidad, pero después vamos a ver por qué es eso, pero vamos a imaginarlo primeramente como un tubo recto, y luego donde se empieza a abrir el expansivo y donde las ondas empiezan a resonar, sería un final parcialmente abierto. Como le dijimos, este tiempo es el que nosotros tenemos que calcular para que esas ondas lleguen en el momento que nosotros las necesitamos, que es cuando los gases no tienen ya empuje. Lo vamos a ver. El pistón acá ya ha llegado al punto muerto inferior, está en el borde del transfer. Pero ese recorrido desde que abrió el escape a que llegó al punto muerto inferior es donde necesita en un determinado momento que lleguen las ondas de vacío. ¿Cuándo es? Bueno, cuando abre los transfer, debajo en el cárter hay presión. Por consiguiente, vuelve a pegar un empuje. No es necesario que lleguen. Pero ya, unos grados antes de llegar al punto muerto inferior, ya no hay nada que empuje los gases. Y ahí es donde tienen que llegar las ondas y comenzar a succionar a través de la lumbrera de escape para que los gases salgan. Para llevarse los gases de escape que aún quedan, y luego, cuando el pistón empiece a subir, generalmente un poco antes, en ya su carrera ascendente, antes de tapar el transfer, ya ahí las ondas han llegado a esta zona, que es la zona muerta donde no hay, es esta zona donde ya acá no hay resonancia de las ondas. Pero ¿qué pasa? Llegaron acá. Cuando llegaron ahí, se reflejan de presión, se reflejan igual porque rebotan y entonces se reflejan de presión. Y lo que se ha introducido dentro de la salida recta del caño vuelve al cilindro. Mientras está succionando, succiona también desde el cárter y también succiona desde el carburador. Es decir, logra hacer un mejor llenado, aún logra llenar más desde el carburador. Por eso es el rendimiento que le da al motor en un punto que, bueno, estamos acostumbrados a lo que le llamamos esa patada que pega al dos tiempos. Bueno, es precisamente en ese régimen de RPM que toda esta sintonización del escape coincide con las especificaciones del motor. Cuando nosotros hacemos un motor en el área de cada ventana, además de los grados, nosotros optimizamos ese motor para un determinado régimen de RPM. Todo, el flapper, el carburador, todo está optimizado para trabajar en un determinado régimen, que imaginemos las 9000 vueltas. Entonces, sabemos que a ese régimen es donde el motor respira mejor. Bueno, si es donde respira mejor, ahí tenemos que ayudarlo aún para que respire más con el efecto de las ondas de sonido del expansivo. Y ese es el funcionamiento. Y lo vamos a seguir explicando de otra manera para que también se siga entendiendo, recalcando muy bien qué es lo que sucede. Porque también aquellos motores que son
para expansivos se usan con mayor blowdown. Lo que les había dicho en el anterior video, la distancia que hay o los grados que hay desde que abre el escape a que abren los transfer. Ya más o menos había explicado algo, pero ahora vamos a explicar un poco más. Claramente los dibujos no es lo mío, pero bueno, vamos a seguir explicando. Miren, yo acá lo que traté es de poner el pistón bien al borde de donde abrirían los transfer. Y ustedes ven que acá ya está abierto el escape. Yo les había dicho que esa distancia varía en los motores y más tiene que variar cuando usamos un expansivo. Pero fíjense en esto. Cuando nosotros usamos motores pequeños, todos los mecánicos que han desarmado motores de ciclomotores, pequeños motores que no usan expansivo, ustedes verán, ya lo expliqué, que esa distancia entre que abre el escape y abre los transfer es reducida. En grados a veces es menor de 20 grados. ¿Por qué se hace eso? Precisamente para que el motor no pierda gases frescos cuando comprime. Es decir, vamos a suponer que él ahí estaría no descendiendo, sino subiendo. Bueno, en el momento que sigue subiendo tendrían a escapar los gases por acá. Ahora, ¿por qué no se hace siempre así? ¿Por qué los motores no se hacen siempre así si así perderían mucho menor cantidad de gases? Bueno, porque esto tiene dos problemas. Lo tiene a bajas RPM y lo tiene a altas RPM. Miren, a bajas RPM, cuando el motor no succiona mucho porque el carburador está cerrado, hay una presión bastante baja en el cárter. Entonces, cuando abre el transfer, corremos el riesgo de que los gases de escape entren dentro del cárter. Y de hecho, los motores chicos pasa eso. Yo puse de ejemplo un Zanella cuando se desarma, pero hay otros también, los motores Franco Morini también lo hacen, los antiguos motores de 3 transfer. Bueno, hay muchos motores chicos y no tan chicos. También desarmábamos motores japoneses, un Kawasaki KH100, Yamaha IB50, y estábamos acostumbrados a encontrar carbón en todas las zonas bajas del motor. Esos son gases de escape que entran y entran a pocas RPM. Cuando el motor se afirma haciendo fuerza y damos más gas, aumenta la presión del cárter. Entonces ahí se normalizan las presiones y el escape empieza a fluir y no tiene problema de presión, porque la mayor presión que hay acá hace que transfiera correctamente. Pero cuando el motor levanta vueltas y llega a 7, 8 mil vueltas, que eran lo que andaban los motores esos, que son motores de uso urbano, ¿qué pasa? No le da el tiempo porque aumenta la presión, hay bastante volumen y no le da el tiempo a la lumbrera de escape para poder evacuar los gases. Y vuelve a ocurrir un problema similar al de cuando el motor estaba a pocas RPM. ¿Cómo detectamos, cómo nos damos cuenta de ese problema de que la presión que hay acá es superior cuando abren los transfer a la que hay en el cárter? Porque el motor no enciende en todas las RPM. Se salta RPMs, a veces funciona como un 4 tiempo, cada 2 explota una y a veces das más vuelta antes de poder transferir mezcla limpia y no esa mezcla contaminada, porque esos gases de escape entraron en el cárter, cuando bajó la presión los transfirió, pero son gases que no se pueden encender porque es una mezcla de gases frescos con gases de escape. Entonces, bueno, baja el pistón en esa vuelta que no encendió, evacúa los gases esos sucios y ahí sí en la otra embolada, digamos, logra encender la mezcla. Y eso sucede a pocas vueltas y sucede al límite de RPM para el cual está diseñado el motor. Pero es la forma de que el motor dé un buen par, tenga muy buen par a muy pocas RPM y que además tenga una banda bastante amplia de RPM de uso. Estamos hablando de que cualquier motorcito de esos ya a 2000 vueltas tiene fuerza y es capaz de llegar a las 5, 6, 7000 vueltas con algo de fuerza y ahí se limita. Bueno, así eran los motores toda la vida hasta que aparecieron los expansivos. Pero
antes de empezar los expansivos, también había gente que corría en moto y las fábricas trataban de hacer de motores de más potencia y para obtener mayor cantidad de RPM tenemos que tener más tiempo y más área. Es decir, las ventanas más grandes para los costados y más para arriba, más altas. Entonces, ahí los agujeros quedan mucho más expuestos a la pérdida de gases. Incluso aparecen problemas también de velocidad. Ustedes saben que los gases tienen una inercia. Luego que ellos arrancan a moverse, tienen tendencia a seguir en ese estado, a seguir moviéndose. Pero si tenemos ventanas muy grandes, los gases tienen dificultad de agarrar velocidad. Entonces, al no tener velocidad, después también se frenan con más facilidad o producen turbulencias. Y bueno, ese efecto después lo vamos a ver también en los expansivos. Entonces, la diferencia esa se pudo realizar de hacer ventanas más grandes y de fundamentalmente aumentar el blowdown. ¿Y por qué también aumentar el blowdown? Bueno, porque como tenemos el efecto del expansivo, al llevar a 30 grados la diferencia entre la apertura del escape y la apertura de los transfer, podemos evacuar muy bien los gases de escape porque tenemos mucho tiempo, es decir, desde que ya de por sí ellos van a bajar por la presión que encuentran al tener una gran diferencia en grados, que tienen 30 grados para poder estar evacuando. Y luego tenemos todo el recorrido un primer empuje de los transfer y luego toda esa parte que se estaciona los gases son succionados por el escape sin problema perderlo, porque luego el mismo escape nos vuelve a retroceder y a meter esos gases frescos para dentro del motor. Por eso es que eso fue lo que hizo el gran cambio, porque se pudo darle mucha potencia a los motores. Las ondas de sonido viajan a una sola velocidad, una velocidad definida, de acuerdo al calor que tiene el escape y, bueno, y de acuerdo a la densidad de los gases, es la velocidad que van a viajar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el motor se puede sintonizar en muy pocas RPM, en una gama muy corta de RPMs. Fuera de esa gama, el escape lo perjudica. En realidad, un motor con expansivo, todos sabemos lo que le hemos puesto a un motor de calle, un expansivo, que se nos acorta el punto donde ella tira, donde el motor tira. De tener una gama amplia de 4 o 5 mil vueltas, se nos viene a veces a 1000, 1500 vueltas nada más. Empuja muchísimo en esas vueltas, pero también tenemos que tener la caja de cambio adecuada para enganchar los cambios en ese régimen, donde el expansivo hace su magia y el motor rinde. Y llegó el momento de hacer el caño. Ya trabajamos en el cilindro, lumbreras, área, medidas de grados, todo apropiado para un determinado uso. Como a lo mejor tenemos una moto de calle y decidimos hacerle un caño para mejorarla. Queremos que la moto no pierda mucho sus características, es decir, que sea una moto que tire, que sea manejable, que sea usable en la ciudad. O a lo mejor queremos una moto más picante, queremos un caño que la exija más, aunque sea en una banda de RPM más corta, pero que tire. Bueno, hay algo que no va a variar en el caño, y es el largo. El largo está basado en las RPM y en los grados que va a tener el escape del motor. En este caso hemos elegido un motor que abre su lumbrera de escape a los 90 grados. Tiene 180 grados de escape. La fórmula es precisamente el diagrama de escape por una constante dividido las RPM. Con esta fórmula es la que vamos a encontrar este largo, desde la ventana hasta donde comienza el caño recto que luego irá el silenciador, ya sea más adelante o ahí. Después vamos a ver que este caño también tiene un largo. Como podemos ver, estamos poniendo la duración del escape, los 180 grados, por esta constante, que es la que van a tener que anotar, dividido 11.000. Y eso les va a dar estos 767 milímetros. Ese va a ser el largo que va a tener el escape
aunque después los ángulos los vamos a hacer de acuerdo a lo que queremos que haga el escape. Vamos a explicar qué pasa si le hacemos un ángulo muy importante con un punto muerto largo, digamos, o qué pasa si hacemos prácticamente sin este punto muerto, un difusor bien largo y un bafle, como le vamos a llamar a esta parte, también más largo porque va a arrancar antes. Acá yo les voy a mostrar otra fórmula que se las voy a mostrar, que está en el libro de Graham Bell, en donde esta constante no es la misma. Y les voy a decir por qué no es la misma. Como pueden ver, acá he puesto la otra fórmula. Y ustedes van a ver que la constante difiere. Por consiguiente, el largo también difiere. Y da 71 milímetros, 7,1 centímetros menos. ¿Por qué es eso? Porque hay muchos cálculos, la mayoría, que no toman la distancia del bafle hasta acá, sino que ellos hablan de medio bafle. Es decir, este cono por la mitad, que, atención, tenemos que proyectar el cono y entonces la mitad es tomando en cuenta desde este punto a este punto. En realidad el caño va a quedar igual, pero ustedes, si miran algunos libros, en general van a encontrar este cálculo. A mí me resulta más práctico este. De hecho, el software que yo tengo lo hace con este cálculo. Ahora, hacemos esto y nos va a dar exactamente a las 11.000 RPM. No está escrito en una piedra. A veces hay pequeñas diferencias. Por eso hay que trabajar un poco. Pero básicamente, si hacemos esto, no erramos. Si nosotros tenemos una moto, imaginemos una moto de no mucha potencia, de no muchos RPM, vamos a hablar de una AX100, nos vamos a encontrar, cuando hagamos y encontremos los grados, que no los recuerdo ahora, de que el caño no lo vamos a hacer a 11.000 RPM, lo vamos a tener que hacer a 6.500. Y es un caño que nos va a quedar un poco largo. Yo en general veo mucho caño hecho para motos de calle que lo hacen muy corto y entonces veo que las motos pierden totalmente los bajos, se hacen muy difícil de manejar en un uso ciudadano, en un uso que no sea deportivo. Y bueno, ¿por qué? Porque están hechos, son muy cortos y resuenan muy arriba, es decir, quedan sintonizados con lo que ya hablamos, en los puntos que ya hablamos, es decir, que luego que abren los transfer y que ya hacen un nuevo empujón en los gases de escape, ya no hay más nada que los mueva, y entonces a partir de ahí es que hay unos cuantos grados de giro de cigüeñal, prácticamente hasta que tapa los transfer, en donde el caño tiene que estar succionando e inmediatamente tiene que llegar la onda de presión que mete los gases frescos que se han ido para el caño dentro del cilindro. Entonces eso sucede a un régimen de vuelta en el motor muy arriba, donde ya el motor no tiene sus tiempos y área en las lumbreras como para poder rendir, y entonces pierde, no solo por eso pierde los bajos, también pierde mucho los bajos porque llega fuera de tiempo y en realidad lo está perjudicando el caño en lugar de ser un beneficio. Pero cuando hablemos de los ángulos, y ahí vamos a ver claramente dónde el caño trabaja bien y dónde lo perjudica al motor. Por eso es que dicen que un caño de escape deja el motor dos tiempos como una frazada corta. Es decir, si nos tapamos la cabeza se nos destapan los pies. Como yo les decía, es muy importante saber qué uso le vamos a dar al motor. Cuando usamos un caño en un ciclomotor, el cual le vamos a hacer patinar el embrague a 9 o 10.000 vueltas, que va a ser donde va a tener la potencia el ciclomotor, precisamos ahí en ese punto muchísima potencia. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que estire el motor. Luego que el embrague quede solidario a las RPM del motor, vamos a precisar que el motor estire. Y en motores pequeños,
con ese tipo de caño que lo hagan estirar al motor, en realidad se está usando, o yo al menos en mi software uso esta constante. Esa constante, como ustedes ven, da casi 5 centímetros más largo el caño. Pero es precisamente para eso, para que pueda sintonizar más tiempo con el motor. Ustedes van a ver que todo el beneficio que el caño crea en el motor en un determinado régimen de vuelta es muy perjudicial en otros regímenes, fundamentalmente a bajas vueltas, pero en este caso no nos interesan porque hasta que el motor no llegue al régimen de vueltas donde está sintonizado o sincronizado el embrague, ahí no se precisa potencia, pero a partir de ahí se necesita, y fundamentalmente en ese punto, una gran explosión de potencia y además que el caño haga estirar el motor y que siga sincronizando con las lumbreras. También ahí tiene que ver el encendido. Después, cuando hablemos del encendido, vamos a ver en qué incide atrasar el motor en altas RPM. El tema de los ángulos es lo que le da la personalidad al caño. Es un tema que no sé si lo podré desarrollar en un video completo, por eso este lo vamos a terminar acá. Si les interesa, suscríbanse al canal, que es muy importante. Yo estoy muy conforme en cómo va el canal, realmente lo mira cada vez más gente. Estoy poniendo mucho esfuerzo en hacerlo lo más técnico posible, pero que se entienda, que ustedes entiendan por qué estamos haciendo el largo, por qué vamos a hacer los ángulos, luego con el cilindro, que, a ver, si nos ponemos a pensar, el caño es una extensión del cilindro, pero nos permite manejarnos mucho y hacer diabluras con el caño y de acuerdo a lo que precisemos, si tenemos caja de cambio, si no tenemos, si es para competir en tierra, tipo enduro, que se precisa más bajos, si es para competir en alta velocidad, en pista, con una caja corta, digamos que tengamos una caída de RPMs menor, ni que hablar si el caño que precisamos, si es fijo el motor, es decir, si no tiene ningún tipo de desacople a pocas vueltas, como pueden ser en un puesto en un karting. Todas esas cosas las vamos a hablar porque son cosas que da para hablar mucho en el próximo video. Así que muchas gracias y hasta el próximo.